Bienvenidos, estimados estudiantes. Una vez más es un gusto de saludarles. Dentro de lo correspondiente a la presente clase, nosotros vamos a observar el tema de las funciones del lenguaje y los niveles de significación del texto. En este sentido, se ha planteado como objetivo el determinar la intención comunicativa que explica los diferentes tipos de texto. Pues, si voy a escribir una noticia, necesito un texto referencial, mientras que si quiero escribir un ensayo o un poema, necesito las funciones apelativas de estética correspondientemente. Es decir, cada una de ellas tiene ciertas particularidades y características que son inherentes a ellas y que por el mismo hecho las diferencian. La función del texto en la comunicación. Todos los textos cumplen diferentes funciones respondiendo a la intención comunicativa que tiene el emisor al momento de planificar su escrito para conseguir una mejor comunicación. La intención comunicativa explica los diferentes tipos de texto. Pues si voy a escribir en este sentido un tipo de noticia, vamos a necesitar un texto referencial y de igual forma, dependiendo de lo que nosotros intentemos obtener o conseguir, lo que queramos transmitir, vamos a establecer las funciones que sean necesarias dependiendo de las circunstancias. Dentro de la comunicación, las funciones del texto son una prioridad, ya que necesitamos saber qué es lo que deseamos conseguir de la audiencia al escribir algo. Es decir, nosotros vamos a perseguir un objetivo o una meta. Se nos hace especialmente necesario planificar nuestro texto en función de lo que queremos. Perfeccionar, convencer, motivar, informar, enseñar, concientizar, entre otros. Cualquiera de estos planteamientos, de estos objetivos, de lo que nosotros queremos transmitir, de lo que queremos lograr, nos va a permitir de hecho, va a ser totalmente necesario ir aplicando cada una de estas funciones para que nosotros tengamos una transmisión adecuada y correcta del mensaje que estamos poniendo en conocimiento del público respectivo. Funciones del lenguaje. El hablante, según sus intenciones, para lograr una finalidad, se vale de las funciones del lenguaje. ¿Sí? Tomando en consideración este principio, las funciones del lenguaje se han clasificado en expresiva, apelativo-conativa, representativo-referencial, metalingüística, fática y poética. ¿Sí? Una clasificación determinada por J. Basarnos en los 6 elementos de la comunicación, que ya pudimos observar en la clase anterior, que es el emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. ¿Sí? Incluso, en este sentido, los actuales estudios de las funciones del lenguaje han permitido hacer otras clasificaciones. Entre estas está la función pragmática. Con esta función se demuestra que el sistema lingüístico no solo tiene la función de expresar un estado de cosas, sino también la de provocar relaciones entre actos de habla en la interacción comunicativa. Es por ello que vamos a ir observando cada una de estas funciones. La función expresiva es la que se encarga de emitir opiniones y vivencias con una manifestación subjetiva de la realidad. Vamos a expresar, ¿no es cierto?, este tipo de sentimientos, sensaciones que nos permiten exteriorizar incluso esta información con las personas que forman parte de nuestro entorno. La función representativa referencial, con la intención del hablante es informar y dar a conocer hechos y datos de la realidad. Es una comunicación objetiva. Se dice que la función en este caso es representativa o referencial. En lo concerniente a la función metalingüística, si se trata de explicar y aclarar conceptos, ideas relacionadas con conocimientos lingüísticos, decimos que se trata de la función llamada metalingüística. ¿Por qué? Porque aquí vamos a plantear reglas, normas sobre la lengua, el idioma y el lenguaje que nos permite a su vez poner en claro ciertos parámetros que sí van a ser requeridos al momento de aplicar este tipo de medios para comunicar. La función fática, para iniciar, interrumpir o continuar la comunicación, estamos ante la función que se denomina fática.
Los sonidos y palabras sin sentido pronunciados en cualquiera de estos momentos es un acto comunicativo. Solo sirven para indicar que está presente y mantener abierto el canal de comunicación. Es decir, este va a ser el medio para que nosotros podamos tener una continuidad entre la comunicación sin que esto pueda repercutir o se podría llegar a plantear de manera errónea que ha culminado el intercambio de información, sino más bien que esta función fática es aquella que nos da esta apertura de que podamos seguir comunicarnos y por ello puede ser este intercambio de comunicación infinito dependiendo de los personajes que intervienen dentro de la misma. Tenemos la función poética, ¿sí? Cuando estamos frente a un texto armónico por su forma que refleja la sensibilidad de su autor, es un estilo estético. Hablamos de la función poética. ¿Sí? Un ejemplo, como podemos observarlo en esta representación, temas poéticos, poesía, lírica, que nos permite de igual manera transmitir un mensaje claro e incluso puede ser mucho más profundo. Dentro de esta tabla nosotros podemos observar ciertas características, ¿sí? Que forman parte de las maneras en las cuales se proyectan y se prestan, ¿sí? Cómo se presentan y la intención que tiene cada una de ellas. ¿Sí? Los niveles de significación del texto. La intención comunicativa es el grado de fuerza que toma el mensaje por ser entendido por el receptor, provocando en él una reacción ya sea positiva o negativa. Los emisores pueden ser todas las personas que forman parte de nuestro entorno, hombres, mujeres, estudiantes, profesores, ¿sí? Narradores, ensayistas, periodistas, oradores, entre otros, se refugian en las distintas tipologías textuales para expresar lo que sienten. Buscan estrategias de comprensión para facilitar el conocimiento y la aceptación del mensaje, lográndose una comunicación eficaz y coherente. Todo texto tiene su propia significación, por lo que el lector es quien decide dar la interpretación, bien sea denotativa, dar un significado objetivo, lo que dice nada más, o connotativa, dar otro significado, incluso juicios de valor de manera subjetiva, según su contexto. Al darse esta interrelación entre emisor y receptor, se efectúa la comunicación. Es así que el texto ha sido comprendido, ¿sí? Aquí viene ya incluso la retroalimentación del mensaje que ha sido recibido por el receptor. Es el medio de comunicación escrito en un mismo código para una misma comunidad lingüística, con el fin de facilitar su comprensión, de tener coherencia, cohesión y adecuación. Son factores elementales para que sea un mensaje comprensible, que sea entendido, que no exista ningún tipo de obscuridad al momento de decodificar. Tiene intención comunicativa, por lo cual debe ser coherente, es decir, debe ser comprendido en su totalidad, sin presentar contradicciones tanto semánticas como sintácticas, ¿sí? Es decir, debe tener una estructura bien conforme. Por ello, nosotros vamos a ver esta clasificación según su intención narrativa. Los textos narrativos tienen como intención comunicativa contar hechos que pueden ser reales o imaginarios en distintos tiempos. Cuentan sucesos desarrollados en diferentes espacios, tienen personajes ficticios o reales. El lector debe comprender dos mensajes: lo entendido como la idea central de la lectura y la comprensión de cómo está conformado el relato, es decir, el texto narrativo, es comprendido tanto en su forma como en su fondo. Y dentro de ello tenemos ejemplos como las novelas, cuentos, fábulas, historias, crónicas, anécdotas, que forman parte de este tipo de textos. Un relato, según su estructura en la trama, puede tener inicio, desarrollo o nudo y desenlace. Según su narrador, puede estar establecido dicho contenido en primera, segunda y tercera persona. Puede ser omnisciente, observador, testigo, protagonista. Según su espacio, puede ser objetivo, subjetivo, estático y dinámico. Según su tiempo, puede estar establecido en pasado, presente, futuro y se identifica con una utilización del verbo. Según la intención argumentativa,
nosotros tenemos claro que es la persuasión del ser humano a través del mensaje, en donde se manifiestan ideas que pueden ser refutadas por otras personas. En este tipo de textos se expresan opiniones fundamentadas sobre la temática investigada, que vienen a ser tesis, ¿no? Son estas conclusiones o proposiciones que plantea un autor y obviamente deben establecerse y sustentarse con razonamiento. La estructura del texto argumentativo es la misma del texto expositivo. Introducción, capta la atención del lector, que a veces presenta la tesis al desarrollo, que viene a ser la explicación a los argumentos que sirven para la verificabilidad de la tesis, y la conclusión, que viene a presentar los argumentos principales y la opinión general sobre dicha tesis. La expresión comunicativa puede ser monologada por una sola persona que presenta un texto investigado y valorado por su fenomenal descubrimiento en una conferencia, que viene a ser un entorno en el cual se puede presentar este tipo de textos, ¿sí? También puede ser dialogada, defendida por otras personas, ya sea su planteamiento, justificación y conclusión. Un ejemplo puede ser incluso los mismos debates. Según su intención dialogal, son textos construidos con mucha espontaneidad a través de conocimiento individual o colectivo. Aquí los personajes interactúan manifestando un estado de ánimo sobre el tema tratado. Su intención comunicativa es transmitir un mensaje a través de la interacción de ideas, logrando así una respuesta inmediata. Sus características: naturalidad, que se da de acuerdo a la forma de hablar de cada persona, utilizan un lenguaje coloquial, infantil y en algunos casos hasta vulgar, si ya dependerá del medio en el cual se desarrolle. La agilidad, que es el diálogo que fluye sin conflictos, utiliza expresiones cortas, y la expresividad, que son las intervenciones que muestran los rasgos de cada hablante. Esos ejemplos se pueden encontrar en un relato informativo periodístico, en las entrevistas, encuestas, o diálogos filosóficos de discurso narrativo. Según su intención instructiva, de igual manera, manifiestan este tipo de textos para comprender procedimientos para efectuar algo, es decir, tienen como objetivo guiar al receptor para que realice alguna acción determinada, obteniendo un resultado en particular. Son los pasos a seguir que van debidamente estructurados. Estos textos instructivos son muy útiles para nuestras labores cotidianas y académicas, que día a día las recibimos y las efectuamos, pero no siempre las hacemos bien, ya sea por mala comunicación que existe entre quien emite la instrucción o quien la recibe. Por esta razón es muy importante saber escuchar y seguir las instrucciones para que el resultado sea un éxito. Dentro de las características de estas son que se presentan en un formato especial, debe seguir un procedimiento para obtener los resultados, ya que cualquier tipo de inobservancia puede variar dicho resultado. Las órdenes son expuestas en infinitivo y también en modo imperativo. Utilizan diversas tipologías textuales para diferenciarlas de las demás secuencias a seguir, con el fin de que no haya equivocación. Y se utilizan los paratextos, palabras, imágenes, números que permiten una mejor asimilación de estos conocimientos. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones: que la intención comunicativa es esencial para que el mensaje sea comprendido, ya que cada una de las funciones tiene su propósito y sus características, y que es necesario conocer cada una de las funciones para transmitir nuestros mensajes de la manera correcta y adecuada, ya que, como acabamos de observar, cada una de ellas tiene especificaciones determinadas, tienen ciertas características, tienen ciertas peculiaridades que forman parte de ellas y que en sí vienen a ser este factor elemental para que puedan llegar a cubrir sus propósitos y sus objetivos. Sin más, agradezco la atención prestada al presente. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias.